He visto a muchas madres en esta sala, madres rotas, engañadas, abandonadas, pero aquella mañana, cuando doña Mercedes entró y se sentó frente a mí, sentí algo distinto. No estaba solo triste, estaba completamente desmoronada. Apenas se acomodó en la silla, murmuró con una voz que casi no existía: «Señoría, ¿puede una madre equivocarse tanto con su propio hijo?». Sostenía una bolsa de tela contra sus piernas, como si dentro llevara el último pedazo de su vida. Entre sus dedos temblorosos sacó un documento arrugado. Solicitó de ingreso en residencia para mayores. Debajo, una firma, la firma de su hijo Gabriel. «Estoy haciendo lo correcto», dijo Gabriel sin mirarla. «Mi madre ya no puede vivir sola. Se pone en riesgo. En una residencia. Estará mejor». Su tono era frío, casi práctico, pero lo que más me inquietó fue que ni una sola vez miró a su madre. Mercedes, en cambio, habló con un hilo de voz: «Yo estoy bien, señoría. Solo camino más despacio. Cocino. Hago punto para mis nietos». Pero Gabriel no me dice nada. «No sé por qué está vendiendo mi casa». Esa frase cayó como un golpe seco en la sala. Y yo, después de tantos años de ejercer, sentí ese viejo presentimiento. Detrás de ese silencio había más que simple preocupación filial. El abogado de Gabriel intervino enseguida. «La casa ya no es suya, señoría. Fue transferida hace 5 años. La documentación está en el expediente». «Es 5 años». Abrí el expediente. Miré la fecha de la escritura. 12 de mayo. Y junto a la fecha, una anotación médica: «Paciente en tratamiento oncológico». Ahí lo supe. La historia empezaba a encajar demasiado bien. Una madre en su punto más vulnerable. Un hijo que la acompañaba a todas las citas. Y una firma puesta en un día que ella no recordaba. «Señoría», dijo Mercedes, con lágrimas conteniéndose en sus ojos. «Ese día yo estaba en el hospital. Gabriel me llevó, pero no recuerdo haber firmado nada. Él nunca me explicó nada». El silencio se apoderó de la sala. Por primera vez, Gabriel se removió incómodo en la silla. Cerré el expediente lentamente. «Solicito los documentos originales, los movimientos bancarios de los últimos 5 años y los informes médicos de la señora Mercedes para ese periodo», anuncié. «Hasta que este tribunal determine lo que realmente ocurrió, nadie tomará decisiones por ella». Porque ya no tenía ninguna duda. Aquella no era solo la historia de una madre frágil. Era la historia de un plan cuidadosamente construido. Y de un hijo que contaba con que nadie lo descubriría. «Me llamo Elena Moreno. Tengo 52 años. Y llevo 25 años como jueza de familia en este tribunal de Ciudad de México. He visto muchas formas de abuso. Violencia física, psicológica, económica. Pero el abuso contra personas mayores tiene una crueldad particular, porque las víctimas suelen ser las mismas personas que dieron todo por sus agresores, las mismas que los criaron, los alimentaron, les dieron educación y amor, y cuando llegan a la vejez, cuando más necesitan cuidado, descubren que para sus propios hijos son solo un obstáculo, un estorbo, o peor, una fuente de ingresos. Mercedes Solís tenía 73 años. Cabello completamente blanco recogido en un moño bajo. Manos arrugadas pero firmes, las manos de alguien que había trabajado toda su vida. Vestía una blusa floreada y una falda gris que había visto mejores días. Sus zapatos eran viejos pero lustrados. Había dignidad en su aspecto, a pesar de la humillación que estaba viviendo. Gabriel Solís tenía 48 años. Traje gris de buena calidad, corbata azul marino, zapatos caros, cabello negro perfectamente peinado, manos suaves, manos que nunca habían trabajado en construcción o limpieza, manos que solo habían firmado papeles. Se sentó junto a su abogado, el licenciado Ruiz, un hombre de 55 años, con reputación de defender lo indefendible si le pagaban lo suficiente. A su lado estaba su esposa, Verónica, 35 años, rubia teñida, uñas perfectamente arregladas, bolso de marca. Me miraba con una mezcla de aburrimiento y desdén,
como si estar en este tribunal fuera una pérdida de su valioso tiempo. Mercedes estaba acompañada por una abogada de oficio, la licenciada Campos, la misma que había defendido a Patricia Sánchez meses atrás. Cuando me vio asintió levemente. Ambas sabíamos que este caso iba a ser difícil. Señores, comencé, estamos aquí porque el señor Gabriel Solís ha solicitado la incapacitación legal de su madre, la señora Mercedes Solís, alegando que no puede tomar decisiones por sí misma y que requiere ingreso en una residencia asistida. La señora Solís se opone a esta solicitud y alega que su casa está siendo vendida sin su consentimiento. Procederemos con las declaraciones. El licenciado Ruiz se levantó. Su señoría, mi cliente actúa por amor y responsabilidad filial. La señora Mercedes es una mujer de 73 años que vive sola. Ha tenido 2 caídas en el último año. Olvida tomar sus medicamentos. Dejó el gas abierto en 2 ocasiones. Es un peligro para sí misma y para sus vecinos. Tiene documentación de estas alegaciones. Tenemos certificados médicos de las caídas, testimonios de vecinos sobre el gas y un informe psiquiátrico que sugiere deterioro cognitivo leve. La señora Mercedes fue evaluada con su conocimiento y consentimiento. Hubo una pausa. Fue evaluada por un especialista recomendado por mi cliente. Eso no responde mi pregunta. ¿Sabía ella que estaba siendo evaluada para determinar su capacidad mental? Otra pausa más larga. El doctor consideró que una evaluación formal podría alterarla emocionalmente, así que realizó la evaluación durante conversaciones casuales. Me quité los lentes y miré al licenciado Ruiz directamente. ¿Me está diciendo que evaluaron la capacidad mental de la señora Mercedes sin informarle que lo estaban haciendo? Es un método reconocido para pacientes con posible demencia, su señoría. ¿O es una forma de obtener un diagnóstico conveniente, sin darle oportunidad de defenderse? Licenciada Campos, ¿su clienta fue informada de esta evaluación? No, su señoría. La señora Mercedes se enteró del informe psiquiátrico cuando recibió la notificación de este proceso. Me volví hacia Mercedes. Señora Solís, ¿recuerda haber hablado con un doctor que le hizo preguntas sobre su memoria, su rutina diaria? Cosas así. Mercedes asintió lentamente. Sí, señoría, fue hace como 6 meses. Gabriel me dijo que era un amigo suyo, un doctor que quería conocerme. Hablamos de muchas cosas, de mi esposo que murió hace 10 años, de mis nietos, de mi vida. Fue una conversación agradable, pero no me dijo que me estaba evaluando. ¿Y cómo se sintió durante esa conversación? Normal. Contesté todas sus preguntas. Le conté historias de cuando Gabriel era niño. No me pareció un examen. ¿Olvidó algo durante la conversación? ¿Se confundió? No, señoría, recuerdo todo perfectamente. Le conté cómo trabajé durante 30 años como costurera para darle educación a Gabriel. Cómo me quedaba despierta hasta las 3 de la mañana terminando vestidos para poder pagarle la universidad. Cómo vendí mi máquina de coser cuando él necesitó dinero para su boda. Todo eso lo recuerdo muy bien. Su voz se quebró levemente. Lo que no entiendo es por qué ese doctor escribió que tengo problemas de memoria, y por qué Gabriel nunca me explicó qué estaba pasando. Gabriel se removió en su silla. Su esposa Verónica le susurró algo al oído. Él negó con la cabeza levemente. Señor Solís, dijo, ¿por qué no informó a su madre sobre la evaluación psiquiátrica? Gabriel me miró por primera vez con algo más que indiferencia. Había molestia en sus ojos, porque sabía que se negaría. Mi madre es terca, cree que puede hacer todo sola, pero la realidad es que está en riesgo. Ya no es la mujer fuerte que fue. Necesita ayuda profesional las 24 horas. ¿Y la casa? ¿Por qué está vendiéndola? Porque una residencia de calidad cuesta dinero. La casa ya está a mi nombre de todas formas. Fue transferida hace 5 años, con el conocimiento de su madre. Silencio. Señor Solís, le he hecho una pregunta. Su madre sabía que le estaba transfiriendo la propiedad. Ella firmó los documentos. Eso no responde si sabía lo que estaba firmando. Gabriel apretó la mandíbula. Tenía cáncer. Estaba asustada. Yo la convencí de que era mejor proteger el patrimonio familiar por si algo le pasaba. ¿Proteger de quién? De gastos médicos, de deudas, del gobierno. Es una práctica común. Es una práctica que requiere pleno conocimiento y consentimiento del propietario original. Señora Mercedes,
¿Recuerda haber firmado la transferencia de su casa? Mercedes negó con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente ahora. Señoría, ese año fue el peor de mi vida. Me diagnosticaron cáncer de mama en marzo. Empecé quimioterapia en abril. Estaba tan enferma. Vomitaba todos los días. Perdí todo el cabello. No podía comer. Gabriel me llevaba al hospital. Me cuidaba, me daba las medicinas. Firmé muchos papeles ese año. Papeles del hospital, del seguro de los doctores. Gabriel me decía, mamá, firma aquí, y yo firmaba. Confiaba en él. Es mi hijo. ¿Por qué no iba a confiar? Su voz subió levemente, pero nunca me dijo que estaba firmando mi casa. Esa casa la compré con el dinero del seguro de vida de mi esposo. Es lo único que tengo. Es donde crié a Gabriel. Es donde está cada recuerdo de mi vida. Se limpió las lágrimas con un pañuelo arrugado. Si me hubiera dicho, mamá, ¿quiero tu casa?, le habría dicho que sí, porque es mi hijo y le he dado todo. Pero no me lo dijo. Me lo quitó cuando yo estaba más débil. El silencio en la sala era absoluto. Incluso el licenciado Ruiz parecía incómodo. Voy a solicitar un receso de 30 minutos, anuncié. Necesito revisar los documentos con más detalle. En mi oficina, Lucía ya había preparado todo. Los documentos originales de la transferencia, los reportes bancarios que había solicitado, y el expediente médico completo de Mercedes. ¿Qué encontraste?, le pregunté. Muchas cosas que no cuadran, respondió abriendo una carpeta. Primero, la transferencia de propiedad. Fecha 12 de mayo, como dijiste. Pero mira esto. Me mostró el registro del hospital. Ese día, Mercedes estuvo internada por complicaciones de la quimioterapia. Ingresó a las 8 a.m. y fue dada de alta a las 6 p.m. Estuvo sedada la mayor parte del día. ¿Y la firma en la escritura? Fue realizada en la notaría a las... En teoría, Mercedes estuvo ahí firmando mientras simultáneamente estaba sedada en el hospital a 15 kilómetros de distancia. Imposible. Exacto. O alguien firmó por ella, o los documentos están falsificados. ¿Qué más? Lucía sacó los reportes bancarios. Esto es aún más interesante. La casa fue transferida a nombre de Gabriel en mayo. En septiembre del mismo año, Gabriel solicitó un crédito hipotecario, usando la casa como garantía. Monto 2 millones de pesos. Y ese dinero fue depositado en su cuenta personal. Y entre septiembre y diciembre de ese año, se realizaron compras significativas. Un coche BMW, un viaje a Europa, remodelación completa de su departamento, todo documentado. Sentí una mezcla de ira y tristeza. Mercedes estaba muriendo de cáncer, y él usó su casa para financiar su estilo de vida. Eso parece. Y hay más. Hace 3 semanas, Gabriel puso la casa en venta. Precio 4 o 5 millones. Ya tiene un comprador interesado. Si la venta se concreta, Mercedes literalmente no tendría dónde vivir. ¿Y la residencia que menciona? La reservó hace 2 meses, antes de iniciar este proceso legal. Es una residencia básica, no las de lujo que su discurso sugiere. Costo mensual, 8,000 pesos, una fracción de lo que obtendría vendiendo la casa. Entonces todo esto fue planeado. Incapacitar legalmente a su madre, vender su casa, meter el dinero en su bolsillo, y dejarla en una residencia barata el resto de su vida. Eso parece. Me froté las sienes. Necesitamos más. Necesitamos prueba definitiva de que ella no sabía lo que firmaba. Necesitamos al notario que autorizó la transferencia. Y necesitamos testimonios sobre su estado mental actual. Ya solicité al notario. Vendrá mañana. Y tengo una lista de vecinos dispuestos a declarar sobre Mercedes. Bien, volvamos. En la sala, llamé al primer testigo adicional. Señora Beatriz Cordero, por favor. Beatriz Cordero, 65 años, vecina de Mercedes desde hace 20 años, se acercó al estrado. Señora Cordero, conoce bien a Mercedes Solís, como si fuera mi hermana. Vivimos en el mismo edificio, nos vemos todos los días. ¿Cómo describiría su estado mental? Mercedes está perfecta, lúcida, alerta e independiente. Hace sus compras sola, cocina, limpia su departamento, cuida sus plantas. Todos los jueves viene a mi casa a tejer. Hacemos bufandas para donar a un albergue. ¿Ha notado algún deterioro en su memoria o capacidad? Ninguno. Mercedes recuerda todo. Fechas de cumpleaños, recetas completas, historias de hace 50 años. Tiene mejor memoria que yo. ¿Alguna vez la ha visto confundida o desorientada? Nunca. Bueno, hay una cosa que la confunde.
¿Qué cosa? Su hijo. No entiende por qué ya no la visita. No entiende por qué su nuera no le permite ver a sus nietos. No entiende por qué de repente le están quitando todo. Esa confusión sí la tiene. Gabriel se tensó visiblemente. Verónica dejó de ver su teléfono y me miró con odio. ¿Desde cuándo dejaron de visitarla? Hace como un año. Antes venían cada domingo. Mercedes cocinaba. Los nietos jugaban en su sala. Era lindo, pero un día dejaron de venir. Mercedes llamaba y llamaba. Pero Gabriel siempre tenía excusas. Estamos ocupados, mamá. Los niños tienen actividades. Verónica no se siente bien. Siempre algo. ¿Y cuándo empezó esto? Justo después de que Gabriel le pidió que firmara unos papeles. Mercedes me contó que Gabriel le había dicho que necesitaba arreglar unos asuntos legales. Ella firmó porque confiaba en él. Unas semanas después, dejó de visitarla. Mercedes le contó qué papeles eran. No, ella pensaba que eran cosas del banco o del seguro. No sabía que eran de su casa hasta que hace un mes vio un anuncio de venta en internet. Una amiga le mostró la foto y Mercedes casi se desmaya. Esa es mi sala, le dijo. Esa es mi sillón. Entonces nos dimos cuenta de que Gabriel estaba vendiendo su casa sin decirle. ¿Y qué hizo Mercedes? Fue a hablar con él. Gabriel le dijo que la casa ya era de él, que ella ya no tenía nada, que debería agradecer que él le estaba buscando un lugar donde vivir. Le dijo que se estaba poniendo vieja y problemática. Mercedes lloró durante días. No comía, no dormía. Pensó que se estaba volviendo loca. ¿Cómo pude perder mi casa?, me preguntaba. No recuerdo haberla vendido. Me estoy olvidando de las cosas. Le dije que no, que alguien le había hecho algo malo. Por eso la ayudamos a buscar una abogada. El testimonio de Beatriz fue devastador. La miré y vi sinceridad absoluta. Llamé a otro testigo. Señor Ramón Flores, por favor. Ramón Flores, 70 años, portero del edificio donde vivía Mercedes. Señor Flores, ¿desde cuándo conoce a la señora Mercedes? Desde que empecé a trabajar en el edificio hace 15. ¿Cómo describiría su rutina? Mercedes es muy ordenada. Baja todos los días a las 8 a.m. a comprar el pan. Saluda a todos. Siempre trae dulces para los niños del edificio. Los lunes baja su basura. Los martes riega las plantas del pasillo. Es una señora muy activa. ¿Alguna vez ha necesitado ayuda por confusión o desorientación? Nunca. Al contrario, ella me ayuda a mí. Cuando me enfermé el año pasado, me llevaba sopa. Me decía Ramón, tómate este té. Es bueno para la gripe. Es una señora muy atenta. ¿Ha visto al señor Gabriel visitarla recientemente? No desde hace mucho. Antes venía cada domingo con su familia. Pero dejó de venir. Y cuando viene ahora no es para visitarla. ¿Qué quiere decir? Hace como 2 meses, lo vi entrando al departamento de Mercedes con un hombre que traía un maletín. Parecía un abogado, o algo así. Mercedes no estaba. Habían ido cuando ella salió a misa. Lo sé porque yo le dije, don Gabriel, su mamá no está. Y él me dijo, no importa, solo voy a recoger unos papeles. Estuvo ahí como 20 minutos y se fue. Mercedes le había dado permiso de entrar cuando ella no estaba, no que yo. Y después Mercedes me preguntó si alguien había entrado a su departamento, porque sintió que alguien había movido sus cosas. Yo le dije que Gabriel había ido y ella se puso muy triste. Los testimonios pintaban un cuadro claro. Mercedes era una mujer lúcida, independiente y funcional. Gabriel era un hijo que había desaparecido de su vida justo después de obtener la casa, y ahora quería venderla y encerrar a su madre en una residencia. Cuando terminaron los testimonios de ese día, solicité que Mercedes fuera evaluada por un psiquiatra independiente, elegido por el tribunal, no por Gabriel. El doctor Mendoza realizará una evaluación completa durante la próxima semana. Hasta entonces suspendo cualquier venta o transacción relacionada con la propiedad en disputa. Y señor Solís, le advierto que cualquier intento de contactar o presionar a su madre resultará en consecuencias legales. Gabriel se levantó bruscamente. Esto es ridículo. Estoy tratando de cuidar a mi madre y usted me está tratando como un criminal. No lo estoy tratando como criminal, todavía, pero si encuentro evidencia de fraude o abuso, esa situación cambiará muy rápido. Levantamos la sesión. Esa noche revisé todo el expediente otra vez. Los documentos, las fechas, los testimonios, algo no cuadraba, y sabía que la respuesta estaba en algún lugar de esos papeles. Lucía entró con más información. Jueza,
Hablé con el doctor que hizo la evaluación psiquiátrica de Mercedes. Me dijo que Gabriel le pagó 20,000 pesos por el informe. Le pagó por el informe, o por evaluar, por redactar un informe que sugiriera deterioro cognitivo. El doctor ni siquiera es especialista en geriatría, es psiquiatra infantil, y aceptó hacerlo. Dice que Gabriel le presentó el caso como urgente, que su madre estaba en peligro. Él hizo la evaluación de buena fe, pero ahora que ve el contexto completo, está dispuesto a retractarse, que venga a declarar mañana. Al día siguiente, el doctor Vargas vino a la sala, joven, tal vez 35 años, claramente nervioso. Doctor Vargas, ¿usted realizó la evaluación psiquiátrica de la señora Mercedes Solís? Sí, señoría. ¿Bajo qué circunstancias? El señor Gabriel Solís me contactó hace 6 meses. Me dijo que su madre estaba mostrando signos de demencia y necesitaba una evaluación. ¿Usted es especialista en geriatría? No, soy psiquiatra infantil, pero tengo conocimientos generales de evaluación cognitiva. ¿Por qué aceptó el caso si no es su especialidad? Gabriel me dijo que era urgente, que había intentado con otros doctores pero su madre se negaba. Me pidió que la evaluara de manera informal para determinar si realmente necesitaba tratamiento, y la evaluó con su conocimiento. Le dije a Gabriel que necesitaba informarle. Él me aseguró que lo haría. Cuando llegué a la casa de Mercedes, Gabriel me presentó como su amigo. Hablamos durante 1 hora. ¿Qué observó? El doctor Vargas se removió incómodo. Mercedes parecía completamente lúcida. Memoria excelente, orientación temporal perfecta, capacidad de razonamiento intacta. No vi signos de deterioro cognitivo. Entonces, ¿por qué su informe sugiere lo contrario? Silencio largo, porque Gabriel me presionó. Me dijo que yo no había visto los peores momentos, que su madre se ponía confusa por las noches, que olvidaba cosas importantes. Me pagó 20,000 pesos por redactar un informe que reflejara sus preocupaciones. Sabiendo que era falso, yo creí que tal vez él conocía mejor a su madre, que tal vez yo no había visto el panorama completo. Obvió 20,000 pesos y decidió escribir lo que le pidieron. El doctor Vargas bajó la mirada. Me arrepiento. Cuando supe que este caso llegó a tribunal, cuando me enteré de que Gabriel está tratando de quitarle su casa, entendí que fui usado. Por eso estoy aquí, para retractarme de mi informe. Mercedes Solís no tiene deterioro cognitivo, y yo participé en un fraude. Gracias por su honestidad. Tarde, pero gracias. El licenciado Ruiz intentó protestar, pero era inútil. El único sustento médico de su caso acababa de desmoronarse, pero todavía necesitaba la pieza final, la prueba de que Mercedes no había firmado voluntariamente la transferencia de su casa, y esa respuesta vendría del notario. El notario público número 47, licenciado Fernando Campos, llegó a mi sala al día siguiente. 60 años, traje impecable, expresión seria. Había ejercido durante 35 años y tenía reputación de ser meticuloso con sus documentos. Después de tomarle juramento comencé. Licenciado Campos, usted autorizó la transferencia de propiedad entre Mercedes Solís y Gabriel Solís el 12 de mayo, hace 5 años. ¿Es correcto? Según mis registros, sí. ¿Recuerda ese día específicamente? Hubo una pausa. He realizado miles de transacciones en mi carrera, su señoría. No puedo recordar cada una específicamente. Entiendo, pero esta tuvo características particulares. Según el registro hospitalario, la señora Mercedes estuvo internada y sedada el día que supuestamente firmó en su notario. ¿Cómo explica eso? El notario se puso pálido. Yo tendría que revisar mis archivos. Ya lo revisé yo. Su protocolo indica que Mercedes Solís compareció personalmente a las 2 p.m., presentó su identificación y firmó la escritura en presencia de 2 testigos. Si eso dice el protocolo, pero el hospital dice que ella estaba sedada en una cama a 15 kilómetros de distancia. Entonces o su protocolo está equivocado, o alguien suplantó a Mercedes Solís en su notaría. El silencio se extendió. Finalmente el notario habló con voz más baja. Puedo explicarlo. Le escucho.
El señor Gabriel Solís me contactó 2 semanas antes de esa fecha. Me dijo que su madre tenía cáncer terminal y no podía desplazarse. Me preguntó si podía realizar la firma en el hospital. ¿Y usted qué respondió? Que era posible, pero requería que yo fuera personalmente para verificar la identidad y voluntad de la señora. Gabriel me ofreció pagarme extra por la molestia. ¿Fue al hospital? El notario negó con la cabeza. Gabriel me dijo que su madre había tenido una emergencia y estaba sedada, que no podía firmar ese día. Me pidió que pospusiéramos. Pero 2 días después, vino a mi oficina con una mujer. Una mujer dijo que era su madre. Traía identificación a nombre de Mercedes Solís. Estaba usando lentes oscuros cubrebocas, un pañuelo en la cabeza. Gabriel explicó que estaba en tratamiento de quimioterapia y era sensible a la luz. ¿Y usted no sospechó? La identificación parecía legítima. Gabriel era convincente. La mujer no habló mucho, parecía enferma. Firmó los documentos sin problemas. ¿Sin problemas? ¿No le pareció extraño que una mujer supuestamente con cáncer terminal viniera a firmar una transferencia de propiedad sin hacer preguntas? Gabriel había explicado previamente que era para proteger el patrimonio familiar. Dijo que su madre estaba de acuerdo, que solo necesitaba formalizar. ¿Verificó que la mujer entendiera lo que firmaba? Le expliqué el documento. Ella asintió. ¿Habló? Muy poco. Gabriel hablaba por ella la mayoría del tiempo. Licenciado Campos, ¿en algún momento verificó que la persona frente a usted era realmente Mercedes Solís y no una impostora? El notario guardó silencio. La respuesta era obvia. No lo hice. Confié en la documentación y en la palabra del hijo. ¿Conserva algún registro visual de ese día? ¿Cámaras de seguridad? Mi oficina no tiene cámaras en la sala de firma. Es por privacidad de los clientes. ¿Conveniente? ¿Y los testigos que firmaron? Fueron 2 empleados de mi notaría. Pero tampoco conocían previamente a la señora Mercedes. Entonces, básicamente aceptó la palabra de Gabriel Solís de que la mujer frente a usted era su madre, sin verificación adicional, a pesar de todas las señales de alerta. El notario se veía derrotado. Fue un error de juicio. Debí ser más cauteloso. Un error que le costó a Mercedes Solís su casa y su futuro. Me volví hacia Gabriel. Señor Solís, ¿quién era la mujer que suplantó a su madre en la notaría? Gabriel se puso de pie. Yo no suplante a nadie. Mi madre firmó esos documentos. Su madre estaba sedada en un hospital. ¿Quién firmó? Su abogado intervino. Su señoría, mi cliente se acoge a su derecho de no declarar. Por supuesto, porque declarar sería admitir fraude. Miré al notario. Licenciado Campos, está usted en serios problemas. Negligencia profesional en el mejor de los casos, complicidad en el peor. Espero que coopere plenamente con esta investigación. Lo haré, su señoría. Bien, puede retirarse. El notario salió de la sala visiblemente. Lucía ya estaba preparando la siguiente fase. Análisis grafológico de la firma. Habíamos solicitado a una experta en documentos copia que comparara la firma en la escritura con otras firmas autenticadas de Mercedes de diferentes periodos de su vida. La perito doctora Silvia Reyes llegó esa tarde con su reporte. Doctora Reyes, ¿pudo comparar las firmas? Sí, su señoría. Analicé 5 documentos firmados por Mercedes Solís en diferentes años, incluyendo su credencial de elector, documentos bancarios y su testamento de hace 15. ¿Y qué encontró? La firma en la escritura de transferencia es inconsistente con las demás firmas de Mercedes Solís. Hay diferencias significativas en la presión del trazo, el ángulo de inclinación y la formación de letras específicas. ¿Puede ser que la diferencia se deba a que estaba enferma cuando firmó? Consideré esa posibilidad, pero las características de esta firma no corresponden a deterioro por enfermedad. Son características de una persona diferente intentando copiar la firma original. ¿Está diciendo que es una falsificación? Con un 95% de certeza, sí. Esta firma no fue realizada por Mercedes Solís. Fue realizada por alguien que tenía acceso a ejemplos de su firma e intentó imitarla, pero cometió errores que un ojo entrenado puede detectar. Gabriel estaba pálido. Su esposa Verónica había dejado de mirar su teléfono y ahora miraba nerviosamente hacia la salida. Gracias, doctora Reyes. Su reporte será incluido en el expediente. Después del perito llamé a Mercedes al estrado. Necesitaba su versión completa de los hechos. Señora Mercedes, cuénteme sobre su relación con su hijo antes de su diagnóstico de cáncer.
Mercedes respiró profundo. Gabriel era mi vida. Su padre murió cuando él tenía 15 años. Cáncer de pulmón. Me quedé sola con un adolescente. Trabajé día y noche como costurera para darle educación. Cuando terminó la preparatoria quería estudiar administración de empresas. Era caro. Vendí joyas que había heredado de mi madre. Pedí préstamos, pero lo logré. Gabriel entró a una buena universidad. Conoció a chicos de familias ricas. Empezó a avergonzarse de mí, de mi ropa barata, de mis manos ásperas, de mi casa pequeña. Pero yo no me ofendía. Pensaba que era normal, que los jóvenes quieren encajar. Cuando se graduó, consiguió un trabajo en una empresa de marketing. Ganaba bien. Conoció a Verónica en una fiesta de la empresa. Ella venía de una familia con dinero. Su padre es dueño de una cadena de restaurantes. Cuando Gabriel me la presentó, vi cómo ella me miraba, con desprecio, como si yo fuera un estorbo. Pero Gabriel se casó con él. Yo pagué la mitad de la boda con el dinero que había ahorrado. Era lo último que tenía, pero era feliz de darlo. Pensé que tendría una familia cerca, nietos que visitar. Los primeros años fueron buenos, venían cada domingo. Yo cocinaba su comida favorita. Los nietos jugaban en mi sala. Pero poco a poco, Verónica empezó a poner excusas. Mercedes, los niños tienen actividades. Estamos cansados. Tal vez otro día. Gabriel la secundaba. Las visitas se espaciaron. Entonces me diagnosticaron cáncer. Llamé a Gabriel llorando. Vino inmediatamente. No te preocupes, mamá. Yo te voy a cuidar. Y lo hizo. Me llevaba a quimioterapia. Me compraba medicina. Me cocinaba cuando yo no podía. Pensé que mi hijo había vuelto, que la enfermedad nos había unido otra vez. Pero ahora entiendo que no me estaba cuidando. Me estaba vigilando, esperando el momento perfecto para robarme. Su voz se quebró. Firmé muchos papeles ese año. Gabriel me decía, es del seguro. Mamá, es del hospital. Es del banco. Yo firmaba sin leer. Estaba tan enferma. Apenas podía mantener los ojos abiertos. Confiaba en él. Cuando se dio cuenta de que algo estaba mal, un año después, cuando me recuperé, empecé a sentirme mejor. Quería ver a mis nietos. Llamaba a Gabriel, pero siempre estaba ocupado. Fui a su casa y Verónica me dijo que no podía entrar, que los niños estaban haciendo tarea. Me quedé parada en la puerta como una extraña. Entonces empecé a recibir llamadas de un abogado. Me decía que mi casa estaba en proceso de ser vendida. Yo no entendía. ¿Quién está vendiendo mi casa? Su hijo me dijo. Él es el propietario registrado. Me desmayé cuando colgué el teléfono. Mi vecina Beatriz me ayudó. Fuimos a ver los documentos. Ahí estaba mi firma. Pero yo no recordaba haber firmado eso. Le pregunté a Gabriel y él me dijo, ya es mío, mamá. Tú firmaste. Ya no tienes nada. Pero no te preocupes. Te voy a conseguir un lugar donde vivir. Le dije que no quería irme de mi casa, que era mi hogar. Él me dijo, ya no decides tú, estás vieja, te estás volviendo senil. Voy a pedir que un juez te declare incapaz. Y aquí estoy, peleando contra mi propio hijo por el derecho de vivir en mi propia casa. Las lágrimas corrían por su rostro. ¿Sabe qué es lo peor? Que yo le habría dado la casa si me lo hubiera pedido. Le he dado todo en mi vida, mi juventud, mi dinero, mi salud, todo para él. Si me hubiera dicho, mamá, necesito dinero, yo habría vendido la casa con gusto. Pero no me lo pidió, me lo robó, y eso no puedo perdonarlo. El testimonio de Mercedes fue devastador. Miré a Gabriel y vi algo en sus ojos que no había visto antes. No era arrepentimiento, era cálculo. Estaba pensando en su próximo movimiento. Señor Solís, ¿tiene algo que decir? Gabriel se levantó. Sí, su señoría, tengo mucho que decir. Adelante. Mi madre está manipulando esta situación. Está jugando la carta de víctima. Pero la realidad es que ella me pidió que tomara control de su patrimonio. Tenía miedo de morir y dejar todo en caos. Yo solo hice lo que me pidió. ¿Tiene prueba de eso? Tengo conversaciones, donde ella menciona su preocupación por el futuro. Preséntelas. Gabriel sacó su teléfono, mostró mensajes de texto. En uno Mercedes decía, Gabriel, estoy asustada. ¿Qué va a pasar con todo cuando yo muera? En otro, ¿puedes ayudarme a organizar mis cosas? Estos mensajes muestran que ella estaba de acuerdo con que yo manejara sus asuntos. Lucía me pasó una nota. Revisé rápidamente. Señor Solís, estos mensajes son de marzo, un mes antes de la supuesta firma. Expresan preocupación natural de alguien con diagnóstico de cáncer. No constituyen autorización para transferir propiedad. Además, continué, según el análisis que mi equipo hizo de su teléfono,
Hay mensajes eliminados de ese periodo. ¿Por qué eliminaría mensajes si no tenía nada que ocultar? Gabriel se tensó. Los borré por espacio en el teléfono, o porque contenían evidencia de manipulación. Eso es especulación. Es deducción basada en comportamiento sospechoso. ¿Algo más que quiera agregar? Sí, quiero que esto quede claro. Yo amo a mi madre. Todo lo que he hecho ha sido por su bien. Ella está confundida. La enfermedad la afectó más de lo que ella admite. Necesita ayuda profesional y yo se la voy a dar, aunque ella no lo entienda. Era un discurso perfecto, calculado, emotivo, convincente, pero yo había visto a suficientes manipuladores en mi carrera. Sabía reconocer las palabras vacías. Gracias por su declaración. Ahora llamaré al siguiente testigo. ¿Quién? Pregunté mirando a Lucía. La vecina del edificio donde vive Gabriel. Tiene información relevante. Llámela. María del Carmen Torres, 55 años. Entró a la sala. Vivía en el departamento de abajo de Gabriel y Verónica. Señora Torres, ¿conoce al señor Gabriel Solís? Sí, es mi vecino de arriba desde hace 5 años. ¿Ha presenciado alguna interacción entre él y su madre? Muchas. Al principio Mercedes venía seguido. Siempre traía comida. Los domingos la veía subir con sus ollas. Era muy linda, pero hace como 2 años dejó de venir. ¿Sabe por qué? Un día la vi en el elevador. Estaba llorando. Le pregunté qué pasaba. Me dijo que Gabriel le había dicho que no podía visitarlo más, que Verónica se sentía incómoda con su presencia. ¿Incómoda por qué? Porque Mercedes no encajaba en su estilo de vida. Esas fueron las palabras exactas que Mercedes me dijo que Gabriel usó. ¿Ha escuchado alguna conversación entre Gabriel y Verónica sobre Mercedes? Sí. Mis ventanas dan al balcón de ellos. Muchas veces los escucho hablando. Una noche, hace como 1 año, los escuché discutir. Verónica le decía a Gabriel: ya tiene su casa, ahora véndela de una vez. No necesitamos seguir pretendiendo que nos importa esa vieja. Y Gabriel respondió: tengo que esperar el momento correcto. Si la vendo ahora, ella puede demandar. Necesito declararla incapaz primero. El murmullo en la sala fue inmediato. Gabriel se puso de pie. Eso es mentira, esa mujer está inventando. ¿Por qué inventaría algo así? Porque quiere atención, porque es una chismosa. Siéntese, señor Solís. Verónica también se había puesto de pie. Esto es ridículo. No pueden acusarnos basándose en chismes. Señora, usted no es parte en este proceso. Siéntese o será removida de la sala. Verónica se sentó, pero sus ojos me miraban con odio puro. Señora Torres, ¿hay algo más que considere relevante? Sí. Hace 2 meses, vi a Gabriel y Verónica con un agente inmobiliario. Estaban mostrándole fotos de una casa. Escuché cuando el agente dijo: esta propiedad se puede vender en 4 o 5 millones fácilmente. Gabriel respondió: perfecto, en cuanto resuelva el asunto legal con mi madre, la ponemos en el mercado. El testimonio era contundente. Cada pieza del rompecabezas encajaba. Gabriel había planeado todo meticulosamente. Aprovecharse de la enfermedad de su madre para robar su casa. Declararla incapaz para evitar consecuencias legales. Venderla y embolsarse el dinero, y dejarla en una residencia barata con la conciencia tranquila de que estaba cuidándola. Pero había subestimado 2 cosas. Primera, que Mercedes encontraría ayuda. Segunda, que llegaría a mi sala. Voy a solicitar un último testigo antes de tomar mi decisión, anuncié. Quiero escuchar a los hijos de Gabriel, a los nietos de Mercedes. El licenciado Ruiz protestó inmediatamente. Su señoría, los niños son menores de edad, no pueden ser sometidos a este proceso. No serán interrogados formalmente. Solo quiero hablar con ellos en mi oficina, en presencia de sus padres y un trabajador social. Tienen 12 y 14 años, son suficientemente grandes para tener opinión sobre su abuela. Gabriel palideció. No voy a permitir que involucren a mis hijos. No es una solicitud, señor Solís, es una orden judicial. Los niños estarán aquí mañana a las 10 a.m. Esa noche pensé en los nietos, en cómo los habían alejado de su abuela, en cómo probablemente les habían llenado la cabeza con mentiras sobre ella. Pero también pensé que tal vez, solo tal vez, en algún lugar dentro de ellos todavía recordaban el amor de su abuela.
Y ese recuerdo podía ser la clave para romper el muro de mentiras que Gabriel había construido. Al día siguiente, Diego y Sofía Solís entraron a mi oficina. Diego tenía 14 años, cabello oscuro, postura defensiva. Sofía tenía 12, cabello largo, ojos asustados. Sus padres estaban con ellos, junto con la trabajadora social Marta Ruiz. Diego, Sofía, gracias por venir, solo quiero hacerles algunas preguntas sobre su abuela. Está bien, ambos asintieron. ¿Recuerdan a su abuela Mercedes? Sí, dijo Sofía con voz pequeña. ¿Cómo era visitarla? Los ojos de Sofía se iluminaron levemente. Era divertido. La abuela siempre tenía galletas y nos enseñaba a tejer. Yo tenía una bufanda que ella me ayudó a hacer. ¿Y tú, Diego? ¿Era o qué? La abuela cocinaba rico. ¿Cuándo fue la última vez que la vieron? Silencio. Los dos niños miraron a sus padres. Gabriel les hizo una seña de que no hablaran. Pueden hablar con honestidad, les dije. Nadie los va a regañar. Hace mucho, finalmente, dijo Diego. ¿Más de un año? Sí. ¿Por qué dejaron de visitarla? Otro silencio. Esta vez fue Sofía quien habló, porque mamá dijo que la abuela estaba enferma y no podía recibir visitas. ¿Y ustedes querían visitarla? Sofía asintió, lágrimas formándose en sus ojos. Yo extrañaba a la abuela. Le pedí a papá que me llevara. Él dijo que la abuela ya no quería vernos, que éramos demasiado ruidosos y la cansábamos. Miré a Gabriel. Él no sostuvo mi mirada. Diego, ¿tú también querías ver a tu abuela? Sí, pero papá decía lo mismo, que la abuela estaba vieja y enferma y era mejor dejarla descansar. ¿Alguna vez intentaron llamarla? Una vez, dijo Sofía. Encontré el número en el teléfono de papá y la llamé. La abuela contestó y estaba tan feliz. Me dijo que me extrañaba mucho, que quería verme, pero mamá me quitó el teléfono y lo colgó. Después borró el número y me dijo que nunca volviera a llamar a la abuela sin permiso. ¿Y qué sintieron cuando les dijeron eso? Sofía empezó a llorar. Triste. Yo amo a mi abuela. Ella siempre fue buena conmigo. No entiendo por qué no puedo verla. Verónica se levantó. Ya es suficiente. No voy a permitir que traumaticen a mis hijos con esto. Siéntese, señora. Sus hijos están expresando sus sentimientos genuinos, algo que aparentemente no pueden hacer en su casa. Esto es la verdad. La interrumpí. La verdad que ustedes han estado ocultando, que alejaron a estos niños de su abuela no porque ella no pudiera recibirlos, sino porque no convenía a sus planes. Me volví hacia los niños. ¿Les gustaría volver a ver a su abuela? Ambos asintieron con entusiasmo. Aunque ella viva en una casa diferente, me gustaría verla aunque viva en la luna, dijo Sofía. Incluso Diego sonrió ante eso. Gracias, niños. Pueden irse. Después de que salieron, me quedé mirando a Gabriel y Verónica. Tienen dos hijos que aman a su abuela, que fueron manipulados para pensar que ella ya no los quería. ¿Tienen idea del daño psicológico que le han hecho? Gabriel no respondió. Mañana tomaré mi decisión. Hasta entonces, quiero que reflexionen sobre qué tipo de padres quieren ser. ¿Los que enseñan a sus hijos que la familia vale menos que el dinero? ¿O los que enseñan valores? Esa noche preparé mi resolución. Tenía toda la evidencia que necesitaba. Firma falsificada, testimonio del notario admitiendo negligencia, evaluación psiquiátrica fraudulenta, testimonios de vecinos y nietos, el patrón de comportamiento de Gabriel. Todo apuntaba a una conclusión inevitable. Pero antes de dictar sentencia, necesitaba una última pieza del rompecabezas. Necesitaba saber si había más propiedades o cuentas que Gabriel hubiera tocado. Le pedí a Lucía que investigara todo el historial financiero de Mercedes. Lo que encontró fue aún peor de lo que había imaginado. Lucía entró a mi oficina con una carpeta gruesa. Jueza, encontré algo más, mucho más. Se sentó frente a mí y abrió la carpeta. Además de la casa, Gabriel también vaciado las cuentas bancarias de Mercedes. ¿Cuánto? Durante el periodo de su tratamiento de cáncer, Mercedes tenía ahorros de dinero que había acumulado durante 30 años de trabajo. Para marzo de ese año la cuenta tenía, para diciembre tenía 8,000 pesos. ¿Cómo es posible? Retiros progresivos. Empezaron pequeños, 5,000 aquí,
10.000 allá, para pagar medicinas según los recibos. Pero los retiros fueron aumentando, 30.000, 50.000, hasta llegar a uno de 100.000 en noviembre. ¿Y Mercedes autorizó estos retiros? Gabriel tenía poder para usar su cuenta. Mercedes me lo dijo cuando le pregunté. Él le explicó que era para facilitar el pago de sus tratamientos. Ella le dio acceso confiando en que solo usaría lo necesario. Pero revisé los gastos médicos reales. El seguro de Mercedes cubrió el 80% del tratamiento. Los gastos de bolsillo fueron aproximadamente 60.000 pesos durante todo el año, no 330. Entonces, ¿dónde fue el resto del dinero? Lucía sacó más documentos. Aquí, compra de un BMW en julio, 50.000 pesos. Parte fue financiado. Pero Gabriel dio un enganche de 200.000 pesos. Viaje a Europa en agosto para él y Verónica. Remodelación de su departamento en todo coincide perfectamente con los retiros de la cuenta de Mercedes. Sentí una ola de ira. Usó el dinero que supuestamente era para la medicina de su madre en lujos para él y su esposa. Exacto. Y hay más. Mercedes tenía una póliza de seguro de vida con valor de rescate de Gabriel la canceló en junio y recibió el dinero. Mercedes nunca fue informada. ¿Legalmente podía hacer eso? Si tenía poder notarial amplio, sí. Y lo tenía. Mercedes le firmó un poder general cuando empezó su tratamiento. Ella pensó que era solo para papeleo médico. No sabía que le estaba dando control total sobre todo su patrimonio. ¿Algo más? Una cosa más. Mercedes tenía un terreno pequeño en Michoacán. Era de su familia, pasó de su padre a ella, valuado en aproximadamente 400.000 pesos. Gabriel lo vendió en octubre. El dinero fue directo a su cuenta personal. Mercedes sabe de esta venta. No, descubrimos el registro de propiedad apenas ayer. Entonces Gabriel no solo le robó la casa y sus ahorros, le robó literalmente todo lo que tenía. Así, si calculamos casa, ahorros, seguro y terreno, estamos hablando de aproximadamente 5 millones de pesos que Gabriel transfirió de su madre a él durante un periodo de 8 meses. Mientras ella luchaba contra el cáncer, repitió Lucía, y ahora quiere meterla en una residencia barata que cuesta 8.000 al mes. Con lo que le robó podría pagarle esa residencia durante más de 50 años. Pero no lo va a hacer. Va a quedarse con todo y dejarla ahí abandonada. Me froté las sienes. Prepara toda esta documentación. Mañana en la audiencia final, Gabriel va a enfrentar no solo la pérdida de custodia de los bienes de su madre, va a enfrentar cargos criminales. ¿Vas a remitir esto a la fiscalía? Absolutamente. Esto no es solo abuso financiero, es fraude agravado, falsificación de documentos y posiblemente hasta suplantación de identidad. Al día siguiente convoqué la audiencia final. La sala estaba llena. Mercedes estaba sentada junto a su abogada, Gabriel y Verónica con el licenciado y en las bancas del público, varios vecinos de Mercedes que habían venido a apoyarla. Buenos días, comencé. Hemos llegado al final de este proceso. He revisado toda la evidencia presentada. He escuchado todos los testimonios. Y he llegado a una conclusión. Pero antes de dictar mi resolución, quiero que el señor Gabriel Solís y la señora Verónica escuchen algo. Hice una seña a Lucía. Ella reprodujo una grabación de audio. Era la conversación que la vecina María del Carmen había grabado desde su balcón. La voz de Verónica era clara. Ya tienes su casa, ahora véndela de una vez. No necesitamos seguir pretendiendo que nos importa esa vieja. La voz de Gabriel respondía, tengo que esperar el momento correcto. Si la vendo ahora ella puede demandar. Necesito declararla incapaz primero. La sala quedó en silencio. Verónica palideció. Gabriel se puso de pie. Esa grabación es ilegal. No puede ser usada como evidencia. No la estoy usando como evidencia formal, respondí. La estoy reproduciendo para que todos en esta sala escuchen la verdad de sus propias, para que Mercedes sepa que no estaba imaginando cosas, para que sus nietos cuando sean mayores sepan exactamente qué tipo de padre tuvieron. Ahora mi resolución.
Abrí mi carpeta. Después de revisar toda la evidencia, este tribunal ha determinado lo siguiente. Primero, la transferencia de propiedad realizada el 12 de mayo es nula y sin efecto. La escritura fue obtenida mediante fraude. La firma fue falsificada. El notario admitió negligencia. Por lo tanto, la propiedad ubicada en la calle Morelos Prentapa y seguirá siendo propiedad de Mercedes Solís. El alivio en el rostro de Mercedes fue visible. Segundo, todas las transacciones financieras realizadas por Gabriel Solís y usando el poder notarial de su madre serán revisadas. Los retiros no justificados deberán ser reembolsados en su totalidad. Esto incluye los 30,000 pesos de la cuenta bancaria, los 200,000 de la póliza de seguro y los 400,000 de la venta del terreno. Gabriel Solís tendrá 90 días para devolver un total de 930,000 pesos a su madre. Si no cumple, se procederá con embargo de sus bienes. Gabriel estaba blanco. Tercero, la solicitud de incapacitación de Mercedes Solís es rechazada. 3 evaluaciones independientes confirmaron que tiene plenas facultades mentales. No requiere tutela ni custodia. Cuarto, el poder notarial general otorgado a Gabriel Solís queda revocado inmediatamente. Mercedes Solís recupera control total sobre sus bienes y decisiones. Quinto, Gabriel Solís tiene prohibido contactar, visitar o acercarse a menos de 500 metros de su madre por un periodo de 2 años. La violación de esta orden resultará en arresto inmediato. Sexto, este caso será remitido a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales para investigación por fraude, falsificación de documentos, abuso financiero de persona mayor y suplantación de identidad. Los cargos criminales son independientes de esta resolución civil. El mazo cayó. Gabriel se puso de pie violentamente. Esto es injusto. Yo cuidé a mi madre. Todo lo que hice fue por ella. No, señor Solís. Todo lo que hizo fue por usted, por su BMW, por su viaje a Europa, por su departamento remodelado. Usó la enfermedad de su madre como oportunidad para robarle todo, y pensó que nadie lo descubriría. Ella me debe. Yo la cuidé cuando estuvo enferma. Ella le debe. Repetí con incredulidad. Su madre sacrificó 30 años de su vida para darle educación. Vendió sus joyas para pagar su universidad. Trabajó hasta que sus manos sangraban para que usted pudiera tener un futuro. ¿Y usted cree que ella le debe a usted? Señor Solís, déjeme explicarle algo. Un hijo que realmente ama a su madre no espera a que esté en su momento más vulnerable para robarle. Un hijo que realmente agradece los sacrificios de su madre y no cuenta cada peso que ella le debe. Un hijo que realmente cuida a su madre y no la amenaza con declararla loca cuando ella descubre el robo. Gabriel abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Verónica se levantó y caminó hacia la salida. ¿A dónde va, señora?, pregunté. Me voy. Ya no tengo nada que hacer aquí. En realidad, la fiscalía querrá hablar con usted también. Está implicada en todos estos delitos. Las conversaciones grabadas la muestran como cómplice activa. Verónica se detuvo en la puerta. Yo no firmé nada. Yo no hice nada. Todo fue Gabriel. Qué conveniente, dije. Pero la complicidad no requiere que usted haya firmado documentos. Requiere que haya participado en el plan, y claramente lo hizo. Verónica salió corriendo de la sala. Gabriel la siguió, pero en la puerta se detuvo. Se volvió hacia su madre. Mercedes lo miraba con una expresión que no era de odio. Era peor, era decepción. Mamá, comenzó Gabriel. No, dijo Mercedes con voz firme. No me llames mamá. Una madre es sagrada. Yo te di la vida, te alimenté, te eduqué, te amé incondicionalmente, y tú me pagaste robándome en mi momento más débil. No eres mi hijo, no sé quién eres, pero no eres el niño que crié. Gabriel se quedó parado ahí por un momento largo. Luego salió sin decir nada más. Mercedes se desplomó en su silla, llorando. Beatriz y otros vecinos la rodearon. La abrazaron. Ya pasó, le decía Beatriz. Ya terminó. Ganaste. Pero yo sabía que no había ganadores en este caso. Mercedes había recuperado su casa y su dinero, sí, pero había perdido a su hijo. Había perdido la ilusión de que la familia que había construido con tanto sacrificio era real. Había perdido años de relación con sus nietos, y aunque tenía justicia, también tenía un vacío que nunca se llenaría. Después de que todos salieron, me quedé sola en mi sala. Pensé en cuántos casos como este había visto,
hijos que veían a sus padres ancianos no como personas que merecían amor y respeto, sino como fuentes de ingreso, como obstáculos, como inconveniencias. El abuso de personas mayores es una de las formas más crueles de violencia familiar, porque las víctimas son las mismas personas que dieron todo por sus agresores, y cuando finalmente se atreven a denunciar, muchas veces son desacreditadas. Está senil, está confundida, no sabe lo que dice. Es fácil hacerle creer a la sociedad que una persona mayor no es confiable, pero en mi experiencia, las personas mayores suelen ser las más lúcidas de todas. Saben exactamente lo que les está pasando. Solo necesitan que alguien les crea. Una semana después, recibí una llamada de la fiscalía. Jueza Moreno, tenemos novedades sobre el caso Solís. Adelante. Gabriel Solís intentó huir del país. Fue detenido en el aeropuerto. Tenía boletos para él, su esposa y sus hijos a Estados Unidos. Boletos solo de ida. Y está ahora bajo arresto. La jueza de lo penal le negó la fianza por riesgo de... El juicio por fraude y falsificación empezará en 2 meses. ¿Cómo está Mercedes? Ella está bien. De hecho, vino a la fiscalía ayer. Quiere testificar. Dice que no lo hace por venganza, sino para que ninguna otra madre pase por lo que ella pasó. 2 meses después, el juicio criminal comenzó. Gabriel fue encontrado culpable de fraude agravado, falsificación de documentos y abuso financiero de persona vulnerable. Sentencia: 6 años de prisión. Verónica recibió 3 años por complicidad. Ambos fueron ordenados a pagar restitución completa más intereses. Sus bienes fueron embargados. El BMW fue vendido. El departamento fue puesto en el mercado. Todo para devolverle a Mercedes lo que le habían robado. Pero lo más importante para Mercedes no fue el dinero. Fue cuando 3 meses después del juicio recibió una visita inesperada. Diego y Sofía aparecieron en su puerta. Habían tomado el metro solos para verla. Abuela, dijo Sofía llorando, lo sentimos mucho, no sabíamos. Papá nos mintió. Mercedes los abrazó. No es su culpa, mis amores. Ustedes son niños. Los adultos fallamos, pero ustedes siempre serán mis nietos. Siempre. Empezaron a visitarla cada semana. Mercedes les enseñó a cocinar sus recetas favoritas. Les contó historias de su padre cuando era niño. Las buenas historias no las amargan. 6 meses después del veredicto, recibí una carta de Mercedes. Estimada jueza Moreno, decía, quiero agradecerle por salvar mi vida, no de manera figurativa, de manera literal. Si usted no hubiera investigado, si no hubiera creído en mí, ahora estaría en una residencia barata, sin casa, sin ahorros, sin dignidad. Pero gracias a usted, estoy en mi hogar, recuperé mi dinero, y lo más importante, recuperé a mis nietos. Gabriel me escribió desde la cárcel, pidió perdón, dijo que estaba cegado por la avaricia, por querer darle a su esposa el estilo de vida que ella exigía, por sentirse presionado. No le he respondido. Tal vez algún día pueda perdonarlo, pero no hoy. Hoy todavía duele demasiado. Lo que sí le puedo decir es esto. He empezado a hacer voluntariado en un centro de ayuda para personas mayores. Hablo con otras víctimas de abuso familiar. Les cuento mi historia. Les digo que sí pueden denunciar, que sí les van a creer, que hay jueces como usted que van a luchar por ello. Si mi dolor puede ayudar a prevenir el dolor de otra persona, entonces valió la pena. Gracias por ser esa jueza que no se rinde. Gracias por ver más allá de lo obvio. Gracias por salvarme. Con cariño y gratitud eterna, Mercedes Solís. Guardé esa carta en mi caja junto a todas las demás. Recordatorios de por qué hago este trabajo. Esa noche en casa pensé en Gabriel, en cómo un niño que había sido amado y sacrificado por se había convertido en un hombre capaz de robarle todo a su madre. ¿En qué momento se rompió esa conexión? ¿En qué momento el amor filial se convirtió en avaricia? No tenía respuestas, solo tenía preguntas, y la triste certeza de que este caso no sería el último, que mañana, o pasado mañana, o la próxima semana, otra persona mayor llegaría a mi sala con una historia similar. Otro hijo que robó, otra hija que abandonó, otra familia que falló, pero también tenía esperanza, porque Mercedes había ganado, porque había encontrado justicia, porque sus nietos la amaban otra vez, porque aunque el daño era real y profundo, también era reparable. No completamente, nunca completamente, pero lo suficiente para seguir viviendo. Y a veces, eso es todo lo que podemos pedir.
Un año después del caso Solís, estaba en mi oficina revisando expedientes cuando Lucía tocó la puerta. Jueza, hay alguien que quiere verlo. Dice que no tiene cita, pero que es importante. ¿Quién? Mercedes Solís. Hazla pasar. Mercedes entró con una sonrisa. Estaba diferente. Había ganado peso saludable. Su cabello, aunque todavía completamente blanco, estaba cortado en un estilo moderno. Vestía ropa nueva, colorida, pero el cambio más notable estaba en sus ojos. Ya no había miedo, había paz. Jueza Moreno, dijo sentándose, espero no molestar. Para nada, Mercedes. ¿Cómo has estado? Bien, muy bien. Vine a contarle algunas cosas. Se acomodó en la silla. Primero, Gabriel cumplió 2 años de su sentencia. Le quedan 4. Me escribió otra carta pidiendo perdón. ¿Y qué le respondiste? Esta vez sí le respondí. Le dije que lo perdonaba, no por él, sino por mí, porque cargar ese resentimiento me estaba enfermando. Pero también le dije que perdonar no significa olvidar, que perdonar no significa que volvamos a tener una relación como antes. Le dije que cuando salga de la cárcel, si realmente ha cambiado, si realmente entiende el daño que causó, tal vez podamos tener algún tipo de relación, pero nunca será como antes, porque la confianza, una vez rota, es casi imposible de reparar completamente. ¿Cómo te sientes con esa decisión? En paz, sé que hice lo correcto, para mí, para él, para todos. ¿Y Verónica? Verónica salió en libertad condicional hace 3 meses. Comportamiento ejemplar en prisión. Se divorció de Gabriel. Volvió con su familia. Nunca intentó contactarme. Creo que es mejor así. ¿Y los niños? Los ojos de Mercedes se iluminaron. Ah, mis nietos. Ellos son mi alegría. Diego y Sofía vienen a verme cada semana. A veces se quedan el fin de semana completo. Diego está en preparatoria ahora. Quiere estudiar Derecho. Dice que quiere ser como usted, una jueza que ayude a la gente. Sentí una calidez en el pecho. Eso es hermoso. Y Sofía está tomando clases de cocina conmigo. Estamos escribiendo un libro de recetas juntas. Recetas de familia que he pasado de generación en generación. Quiero que ella las tenga, que las conserve, que las pase a sus hijos algún día. Suena maravilloso. ¿Hay algo más?, dijo Mercedes. Conocí a alguien. ¿Conociste a alguien? Sí, se sonrojó levemente. Se llama Roberto. Tiene 75 años. Es viudo también. Lo conocí en el centro de voluntariado. Él también fue víctima de abuso financiero por parte de uno de sus hijos. Nos entendemos, hablamos durante horas. Y bueno, se rió tímidamente. Empezamos a salir. Mercedes, eso es maravilloso, ¿verdad? A mi edad, pensé que el amor romántico era cosa del pasado. Pero Roberto me hace sentir joven otra vez. Me lleva a cenar. Vamos al cine. Caminamos en el parque. Es lindo tener compañía. ¿Y tus nietos lo conocen? Sí, les encanta. Diego le dice a abuelo Roberto. Sofía ya está planeando nuestra boda. Se rió. Aunque todavía no llegamos a eso. Pero quién sabe. La vida te sorprende. Me da mucho gusto. Mercedes, vine también por otra razón. Su tono se volvió más serio. Quiero preguntarle algo. Adelante. El centro de voluntariado donde trabajo está organizando un programa de educación legal para personas mayores. Queremos enseñarles sus derechos, cómo protegerse de abuso financiero, qué hacer si sospechan que algo anda mal. Y queremos invitarla a dar una charla, a contarles desde su perspectiva como jueza qué ven en los tribunales, qué señales de alerta buscar, qué evidencia necesitan si deciden denunciar. Me encantaría, respondí sin dudar. ¿Cuándo? El próximo mes. Es un sábado por la mañana. Esperamos tener como 50 personas. Ahí estaré. Mercedes sonrió. Gracias. Esto significa mucho. Muchas de estas personas están pasando por lo que yo pasé. Necesitan saber que hay esperanza. El sábado siguiente fui al centro comunitario donde se realizaría la charla. El salón estaba lleno. No de 50 personas, sino de más de 100. Hombres y mujeres mayores. Algunos acompañados de familiares, todos con historias que contar. Mercedes me presentó. Esta es la jueza Elena Moreno. Ella me salvó la vida. Y hoy va a enseñarnos cómo podemos protegernos. Hablé durante 1 hora. Les expliqué sobre poderes notariales, sobre cómo y cuándo darlos, sobre la diferencia entre un poder limitado y uno general,
sobre sus derechos como propietarios, sobre las señales de alerta de abuso financiero. Si su hijo o hija de repente muestra mucho interés en sus finanzas, pero nunca antes lo había hecho, esa es una señal. Si le piden que firme documentos sin explicarle claramente qué son, esa es una señal. Si notan retiros inusuales de su cuenta, esa es una señal. Si de repente le dicen que su casa ya no es suya, esa es una señal. Y lo más importante, si su instinto les dice que algo no está bien, confíen en su instinto. No se convenzan a sí mismos de que están exagerando. No minimicen sus preocupaciones porque es familia. La familia que realmente los ama no los roba. Después de la charla, varias personas se acercaron a hablar conmigo. Una señora de 80 años me contó que su hija le había vaciado la cuenta de ahorros. Un señor de 72 me dijo que su hijo había vendido su coche sin permiso. Una mujer de 68 me mostró documentos que no entendía, documentos que su yerno le había pedido firmar. No los firme hasta que un abogado independiente lo revise, le aconsejé. Y si su yerno se molesta porque quiere una segunda opinión, esa es otra señal de alerta. Esa experiencia me marcó. Me hizo ver que el trabajo de un juez no termina en la sala del tribunal, que teníamos una responsabilidad de educar, de prevenir, de empoderar. Empecé a dar charlas regularmente en centros comunitarios, en casas de retiro, en iglesia, en cualquier lugar donde hubiera personas mayores que necesitaran información. Y en cada charla, Mercedes estaba ahí, compartiendo su historia, mostrando que sí se puede sobrevivir, que sí se puede recuperar. 2 años después del caso original, recibí una llamada de Diego, el nieto de Mercedes. Tenía 16 años ahora. Jueza Moreno, mi abuela me dio su número. Espero que esté bien llamarla. Claro, Diego. ¿Qué necesitas? Quiero hacer mi servicio social en el tribunal. Quiero ver cómo funciona el sistema de justicia. Mi abuela dice que usted tal vez podría ayudarme. Me encantaría. Ven la próxima semana y hablamos. Diego empezó a hacer su servicio social en el tribunal. Archivaba documentos, ayudaba con research básico, observaba audiencia. Un día, después de una audiencia particularmente difícil sobre violencia doméstica, lo encontré en el pasillo con expresión pensativa. ¿Qué piensas?, le pregunté. Pienso que el trabajo que usted hace es muy importante. Esa mujer hoy, la que estaba pidiendo orden de restricción, tenía tanto miedo, pero usted le creyó, le dio protección. Vi cómo cambió su cara cuando usted aprobó la orden. Pasó de terror a alivio. Así es este trabajo, le dije. No siempre ganamos, no siempre podemos salvar a todos, pero cuando sí podemos, cuando una persona sale de esta sala un poco más segura, un poco más protegida, eso hace que valga la pena. Quiero hacer eso, dijo Diego. Quiero estudiar derecho, quiero ser juez, quiero ayudar a gente como mi abuela. ¿Y tu padre? ¿Cómo te sientes sobre seguir una carrera que básicamente lo puso en prisión? Diego pensó por un momento. Mi padre tomó malas decisiones, lastimó a mi abuela. Tiene que pagar por eso, pero eso no significa que el sistema de justicia esté mal. Al contrario, significa que funciona. Y yo quiero ser parte de un sistema que funciona. Vas a ser un excelente abogado, le dije, y algún día, un excelente juez. 3 años después del caso original, Gabriel salió de prisión. Había cumplido la mitad de su sentencia con buena conducta. Mercedes me llamó para contármelo. Sale la próxima semana, me dijo. ¿Cómo te sientes? Nerviosa, asustada, pero también curiosa. Me escribió que ha cambiado, que la prisión le dio tiempo para reflexionar sobre lo que hizo. Quiere verme. ¿Vas a verlo? No sé. Parte de mí quiere darle una oportunidad. Es mi hijo. Pero otra parte tiene miedo de que sea otra manipulación. Confía en tu instinto, Mercedes. Y si decides verlo, hazlo en un lugar público con alguien más presente. Eso haré. Un mes después, Mercedes me contó sobre el encuentro. Nos vimos en un café. Llevé a Roberto conmigo. Gabriel llegó. Se veía diferente. Mayor, más delgado, más humilde. Lloró. Me pidió perdón. No con palabras ensayadas, sino con lágrimas reales. ¿Y tú? Le dije que lo perdonaba, pero que reconstruir la confianza tomaría años, que tendría que demostrar con acciones, no con palabras, que realmente cambió. ¿Qué dijo él? Que lo entendía, que no esperaba que fuera fácil, que solo pedía una oportunidad de intentarlo. ¿Y los niños? Eso es lo más doloroso. Diego y Sofía no quieren verlo todavía.
Están enojados con él, sienten que los traicionó, que traicionó a su abuela. Gabriel lloró cuando se lo dije, pero aceptó que tiene que ganarse su perdón también. ¿Crees que pueda hacerlo? No lo sé, pero tiene que intentarlo sin expectativa. Tiene que aceptar que tal vez sus hijos nunca lo perdonen completamente, y si los ama realmente respetará su decisión. Hoy, mientras escribo estas reflexiones, han pasado 4 años desde que Mercedes entró a mi sala con ese documento arrugado. 4 años en los que he visto transformación, pérdida, dolor, pero también esperanza y recuperación. Mercedes sigue viviendo en su casa, la casa que casi pierde. Tiene 77 años ahora. Roberto y ella se casaron el año pasado. Fue una boda pequeña, solo familia cercana y amigos. Diego y Sofía fueron los padrinos. Gabriel no fue invitado, pero envió una carta felicitándola. Diego está en su 2.º año de universidad, estudiando Derecho. Viene a observar mi sala cada vez que puede. Sofía terminó la preparatoria y está estudiando gastronomía. Abrió un pequeño negocio de repostería con las recetas de Mercedes. Gabriel está tratando. Consiguió trabajo en una empresa pequeña. Vive en un departamento modesto. Ve a un terapeuta regularmente. Ha intentado reconectar con sus hijos, pero ellos establecen límites claros. Una llamada al mes, nada más, por ahora. Y yo sigo siendo jueza. Sigo viendo casos de abuso, de manipulación, de familias rotas. Pero también veo casos como el de Mercedes, casos donde la justicia prevalece, donde las víctimas se convierten en sobrevivientes, donde el sistema, imperfecto como es, funciona. El abuso de personas mayores es una epidemia silenciosa. Ocurre detrás de puertas cerradas. Las víctimas a menudo tienen vergüenza de denunciar porque es familia, porque qué van a pensar los vecinos, porque tal vez estoy exagerando, pero no están exagerando. Si te identificas con la historia de Mercedes, si alguien en tu familia está mostrando señales de ser víctima de abuso financiero o emocional, por favor actúa, busca ayuda. Hay recursos disponibles, hay abogados que trabajan pro bono, hay organizaciones dedicadas a proteger a personas mayores. Hay jueces como yo que van a creer tu historia. No estás solo, no eres una carga, no mereces ser robado por las mismas personas que deberías poder confiar. Y a los hijos que están leyendo esto que tienen padres mayores, les digo, sus padres no son bancos, no son fuentes de ingreso, son seres humanos que merecen dignidad, respeto y amor. Si están pensando en proteger el patrimonio familiar, o hacer cambios legales por si acaso, pregúntense, ¿estoy haciendo esto por mi padre o por mí? ¿Estoy siendo transparente? ¿Mi padre entiende completamente lo que está afirmando? Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es no, deténganse, porque el dinero que obtengan de manera deshonesta no les traerá paz, les traerá culpa, les traerá vergüenza, les traerá la mirada de decepción de su padre o madre cuando finalmente descubran la verdad. Y esa mirada, créanme, duele más que cualquier castigo legal. Mercedes me dijo algo hermoso hace unos meses. Estábamos tomando café después de una de nuestras charlas comunitarias. Jueza, me dijo, cuando mi hijo me robó, pensé que mi vida había terminado. Pensé que ya no tenía nada por lo cual vivir, pero estaba equivocada. Perdí dinero, sí, perdí años de relación con mis nietos. Perdí la ilusión de que mi hijo era quien yo pensaba que era. Pero gané algo más importante, gané mi libertad, gané el conocimiento de quién soy realmente, gané nuevos amigos en el centro de voluntariado, gané un nuevo amor con Roberto, gané un propósito ayudando a otras personas mayores, y lo más importante, aprendí que la familia no es solo sangre, la familia son las personas que están ahí cuando más las necesito, y resulta que tengo más familia de la que pensaba. Esas palabras resumen todo lo que este caso me enseñó, que la justicia no siempre se trata de castigo, a veces se trata de restauración, de darle a alguien la oportunidad de reconstruir su vida, de mostrarle que su historia no termina con la traición, que puede haber capítulos hermosos después del dolor. Mi nombre es Elena Moreno, tengo 56 años ahora, y llevo 29 años como jueza de familia. He visto miles de casos, he tomado miles de decisiones, algunas correctas, algunas equivocadas, pero el caso de Mercedes Solís es uno que nunca olvidaré,
porque me enseñó que nunca es tarde para comenzar de nuevo, que a los 73 años después de haber perdido casi todo, todavía puedes encontrar amor, propósito y felicidad, que la edad no te hace débil o incapaz, te hace sabio, y esa sabiduría combinada con el apoyo correcto puede mover montañas. Si la historia de Mercedes puede ayudar, aunque sea a una persona mayor, a abrir los ojos, a denunciar el abuso, a recuperar su vida, entonces cada lágrima llorada en mi sala, cada hora extra trabajada, cada caso difícil valió la pena, porque al final, la justicia no se mide en sentencias dictadas o casos ganados, se mide en vidas transformadas, en personas que entraron a mi sala como víctimas y salieron como sobrevivientes, en familias rotas que encontraron maneras de sanar, incluso si no volvieron a unirse, y en la esperanza, esa pequeña llama que nunca se apaga completamente, esa llama que dice, mañana puede ser mejor, y muchas veces, con trabajo, con valentía, con justicia, mañana sí es mejor. Gracias por escucharme hasta el final. Si conoces a alguien que pueda estar viviendo abuso financiero o emocional, comparte esta historia. A veces, saber que alguien más sobrevivió es suficiente para darnos la fuerza de dar el primer paso. Y ese primer paso, por pequeño que sea, puede cambiar. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Hay abuelas como Mercedes en tu comunidad que necesitan saber que pueden defenderse. Hay Diegos que necesitan ver que la justicia existe. Y hay familias que necesitan recordar que las personas mayores merecen dignidad, no despojo. El cambio empieza con conciencia, y la conciencia empieza con historias como esta,